Vale, pues en un principio estamos grabando. Bueno, buenos días. Muchas gracias por venir. Llamo David Moratal, soy el director de la cátedra Fundación Quaes de la Universidad Politécnica de Valencia. Entonces, he pasado la tablet era para que os registraseis. ¿Vale? El tema del registro es para que luego se os emitiera un certificado del Centro de Formación Permanente, ¿vale? Que luego lo podéis convalidar por horas de optativas y demás en vuestros centros, ¿vale? Los que no sois de la escuela industrial estamos viendo, porque salía un cartelito de una persona no pertenece al centro. En teoría el CFP es de todo el poli, que es independientemente del centro. Entonces estamos viendo si se ha registrado bien los que venís sobre todo del grado de biotecnología y o del máster, que no pertenecéis a la escuela, teoría, no estáis inscritos a las escuelas industriales, y ahora me dirán si se ha grabado bien o no. Si se ha grabado bien, perfecto, y si no, pues tomaremos datos a mano y ya está. Así introduciremos a mano y ya está. ¿Vale? Bueno, antes de empezar, permitidme que haga un poco de publicidad, porque ahora que estamos todos, aparte de los seminarios que lanzamos de aquí desde la UPV, bueno, la cátedra de Fundación Quaes tiene casi 8 años ya, entonces en todos los seminarios os mando un correo. Lo digo porque si os interesan este tipo de seminarios, filtradlo y hasta mi aula importante, filtrar si queréis, para spam o no, y lo leéis, ¿vale? Son seminarios todos en torno a ingeniería biomédica y biotecnología. Son los objetivos que hay detrás de la cátedra de la Fundación Quaes en la UPV, el tema de diagnóstico de precisión, mediante imagen médica y genómica. Y aparte, estamos desde hace 3 años en colaboración con la cátedra CISABIO, hacemos también una serie de mesas redondas fuera de la UPV. Y el año pasado fue sobre salud mental, que una de ellas también fue aquí, en el Salón de Actos. Y este año sobre adicciones. Hace un par de semanas ya hicimos una mesa redonda. Y esto este año lo estamos haciendo en el Colegio Mayor Rector PSE. Esto está en la Plaza de San Nicolau, está detrás de la lonja, cerca del Mercado Central. ¿Vale? La primera sesión de adicciones ya tuvo lugar, pues sobre adicciones con sustancia, con tabaquismo, cocaína, heroína. Y la próxima sesión, la segunda mesa redonda, es sobre adicciones sin sustancia. Ludopatías, adicción al móvil y demás. Esto tendrá lugar, la segunda sesión tendrá lugar el viernes 19 de abril a las 12. Viernes 19 de abril a las 12. Si podéis, si os interesa, podéis acercar. De todas formas, os mandaré un mensaje, igual que saber, un mail para que os llegue, ¿vale? Para que os informéis a eso. Y bueno, ya nos centramos en el seminario de hoy. Se llama Impacto de la genómica en cáncer hereditario. Tenemos el placer de tener con nosotros hoy aquí a la doctora Mercedes Robledo, viene del Centro Nacional de Investigaciones Psicológicas, pero yo no la voy a presentar. Permitiré que la presenten el profesor Javier Benítez, que es el presidente de la Fundación Quaes, y ella nos presentará a la doctora Mercedes Robledo. Gracias, David. Y muchas gracias a todos vosotros por estar aquí en este ciclo de seminarios que organizamos todos los años. Como dice la profesora David, este es el 8º año ya de Quaes y los seminarios cátedra de Quaes con la Universidad Politécnica de Valencia, que estamos encantados y estamos encantados de tenerlos aquí. Y bueno, continuando con los ciclos, con los seminarios de este año, hoy tenemos a Mercedes Robledo. Para mí es una satisfacción y un placer tenerla aquí, porque os voy a decir un par de cosillas nada más de ella. Es una gran amiga. Estuvimos empezando a trabajar juntos desde hace muchos años en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, y luego nos trasladamos también al CENIO, al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, donde ella está como jefe del grupo de endocrino de cáncer, endocrino familiar. Hay muchos genes que son responsables de diferentes formas de cáncer endocrino en una familia, y entonces ella lleva muchos años estudiando estos temas, estos y algunos más, ¿no? Deciros que ella es bióloga, estudió en Madrid, en la Autónoma de Madrid, hizo el doctorado en la Fundación Jiménez Díaz y, como digo, ahora está dirigiendo este grupo de investigación. Y bueno, en estos años ha hecho un trabajo excelente y ha identificado más de 20 genes o más, 20 genes responsables
de diferentes formas de cáncer hereditario endocrino. De manera que cuando en una familia hay un cáncer endocrino, no se puede decir que sea pues por poligénico sin más, o que sea debido a un solo gen, sino que hay que estudiar toda una batería de genes responsables de las distintas formas. Bueno, ella lo ha enfocado y ha definido muy bien esa correlación fenotipo-genotipo. Y hoy pues tenemos la satisfacción de tenerla con nosotros para contarnos, aunque tenga ese título, es para contarnos una parte de un macroproyecto que está haciendo ahora mismo España, que es el proyecto IMPACT, que está enfocado hacia la medicina individualizada y con lo que ello conlleva. Y lo que ello conlleva es tener muy bien identificados qué genes son responsables de distintas enfermedades para poder hacer un tratamiento ad hoc a la persona que tiene un gen y nos viene otro. De manera que, Mercedes, cuando quieras. Gracias. Bueno, a ver, ¿esto tengo que moverlo o se oye? Se oye, vale. Bueno, muchas gracias, Javier, por tus palabras. Realmente ya sabes que es un placer siempre poder ayudarte en lo que sea, porque efectivamente me has querido decir los años que llevamos juntos, pero yo os lo digo, que empezamos a trabajar juntos en el año 89, con lo cual ha llovido. Y bueno, y sobre todo porque esta mañana me he quedado fascinada con lo que hacéis en la Fundación. No, fíjate que quedamos cada cierto tiempo, pero nunca habíamos hablado tan profundamente de lo que hacéis y estoy verdaderamente impresionada de lo que hacéis. Bueno, como os ha dicho Javier, todo esto empezó, la idea de dar un seminario es por un proyecto que ahora está financiando el Carlos III, que es un proyecto que implica a muchísima gente. Intentaré resumirlo lo mejor que pueda, pero para llegar hasta el proyecto necesito hacer una pequeña introducción de básicamente parte del título del seminario. Cuando hablamos de cáncer hereditario, tenemos que saber que más o menos el 5 o el 10% de los pacientes que tienen cáncer pues lo tienen porque tienen mutaciones en sus genes que les hacen que en esta familia pues haya más cánceres, pueden estar relacionados o aparentemente relacionados. O sea, el 5% pues ves que tienen una agregación familiar, que tienes varios individuos en la familia, y las características clínicas pues es eso, o que tienes una historia familiar, hay varios parientes que tienen el mismo cáncer que tú, o un mismo individuo puede tener múltiples tumores, o, por ejemplo, algo que te puede hacer sospechar que hay algo genético detrás, pero algo genético que está en tus genes, que heredas, es la aparición temprana del tumor. Y en algunos otros casos, pues también hay anomalías clínicas que se asocian ya a determinados síndromes tumorales. Esto es algo que cualquiera de nosotros puede reconocer en su familia en el caso de que sea muy llamativo. La mayor parte de los casos está causado o por mutaciones heredadas o de novo, que esto, como no estoy muy segura de a quién estoy hablando, pues son o bien que se hereda o bien que te aparece en ti por primera vez y a partir de ti pues será hereditario, que afectan a genes de predisposición al cáncer. Los genes de predisposición al cáncer, como es lógico, pues son los que confieren un mayor riesgo a que una persona desarrolle un tumor en particular. Y podríamos distinguir entre aquellas que son mutaciones muy raras, que son muy poco frecuentes en nuestra población y que afectan pues, a genes que biológicamente son muy importantes y están actuando como en funciones biológicas clave para nuestras células, y estas mutaciones poco frecuentes pues evidentemente están dando un riesgo alto a que ese individuo desarrolle el tumor, que son los genes de susceptibilidad mayor, los que tienes una mutación en un gen y tienes una probabilidad alta o pequeña, pero claramente esa mutación tiene un efecto. Frente a eso tenemos las variantes comunes, que son más frecuentes en la población, que lógicamente si son más frecuentes es porque tienen asociado un riesgo más bajo, porque si no
sería imposible. Y aunque esto parece muy sencillo, pues luego hay combinaciones de, por ejemplo, tener una serie de variantes comunes que afectan a muchos LOCI, o sea, perdón, a muchos genes, por ejemplo, pues más de 100, y que eso pueda estar asociado a un riesgo concreto de desarrollar un tumor, o puedes tener combinaciones de variantes comunes junto con combinaciones de variantes muy poco frecuentes, pero que dan un riesgo alto o moderado, que en combinación lo que hacen es que se puede modificar lo que desarrolla el paciente. Es decir, son genes modificadores de la clínica que desarrolla esa familia. Para identificar estos genes, a lo largo de los últimos 40 años ha habido una evolución en las técnicas que hemos utilizado. Las técnicas que se utilizaban al principio, en los años 90, eran unas técnicas que se basaban en estudio de ligamiento. Entonces, ¿cómo se hacía esto? Pues lo que hacíamos era construir, utilizábamos marcadores que están a lo largo de todo nuestro genoma, y lo que hacíamos era identificar qué conjunto de marcadores estaban compartiendo aquellos que están aquí puestos como aquellos que están con esta cosa negra, las mujeres o los hombres, pues son afectos de un determinado tipo de tumor, y entonces nosotros lo que buscábamos en ese momento era encontrar algo que compartieran todas estas personas que están pintadas aquí como afectos. ¿Cuál es el problema de esto? Que necesitas familias muy grandes que sean muy informativas. ¿Y esto qué significa? Pues que claramente tengas identificado muchos afectos y claramente tengas identificado muchos sanos. Es decir, que esto en cáncer hereditario no es nada frecuente, porque desgraciadamente hay muchos miembros de la familia que han fallecido por la enfermedad. Con lo cual, tener la posibilidad de tener acceso a, por ejemplo, a la sangre de muchos individuos, pues no es nada fácil. Y como ejemplo, pues este tipo de estrategias sirvieron para identificar, no sé si os suenan o no, pero genes como BRCA1 y BRCA2 que están asociados a cáncer de mama hereditario, o estos otros que están asociados a cáncer de colon, o el VHL que está asociado a un síndrome tumoral que afecta a múltiples órganos y que también se describió utilizando esta estrategia. La segunda estrategia es el estudio de análisis de genes candidatos. Entonces, para esto necesitas tener un poquito de conocimiento biológico previo. Imaginemos que sabemos que un tipo de tumor se asocia a mutaciones en un gen que es fundamental para reparar el DNA. Nosotros tenemos, se puede dañar nuestro DNA de muchas formas, y entonces hay genes que lo que hacen es repararlo. Bueno, pues lo que se puede hacer es, una vez que tienes clara la función biológica de un gen que ya sabes que está implicado en una enfermedad, es decir, bueno, pues partiendo de este conocimiento biológico, me meto todos los genes que están implicados como ese gen en una misma ruta, que hay un montón de genes, y los secuencio todos. Y a priori tengo un poquito de información biológica, pero no sé lo que me voy a encontrar. Este tipo de análisis de genes candidatos, no hace falta analizar familias, sino que lo único que necesitas son individuos que estén clínicamente muy, muy, muy bien clasificados. Necesitas que la clínica del individuo sea exactamente igual al siguiente. Tienes un saco de pacientes que tienen que tener todos lo mismo. Esto es al menos. Una vez que identificas nuevas variantes, todavía no la vamos a llamar mutaciones, y esto además va a tomar sentido un poquito más allá en la charla, vamos a decir variantes genéticas. Lo que necesitas es saber si estas variantes genéticas están en población control. Y ya veréis que luego vemos cómo se puede hacer esto.
¿Cuál es la ventaja? Pues que este tipo de estrategia nos ha permitido identificar mutaciones o genes dos cosas, o bien que sean alteraciones que no sean transmisibles por la severidad de la clínica con la que se asocian, es decir, si una mutación en un gen te da una clínica tremenda, probablemente no llegues a tener hijos, con lo cual no es transmisible. O genes que son genes mutados, por supuesto, pero que presentan una baja penetrancia. Y en genética, ¿qué significa esto? Pues significa que tú tienes una mutación en un gen, pero la probabilidad de desarrollar la enfermedad no es del 100%, sino que puede ser del 20%. O puede ser del 30%, pero además tienes que tener en cuenta la edad. Entonces, este tipo de genes, lo que ocurre es que hay veces que son genes, mutaciones heredadas, pero que no es fácil reconocer una familia, precisamente porque la probabilidad de desarrollar el tumor no es del 100% y por lo tanto no vamos a tener familias como las que os he enseñado en las diapositivas previas. La tercera, todo esto evoluciona hacia una estrategia en la que ya no tenemos un conocimiento biológico, sino que vamos a hacer un tipo de estrategia de secuenciarlo todo. Y por lo tanto podemos tener o bien secuenciación del exoma, es decir, la parte de nuestro genoma que codifica que son genes, o el genoma completo, en cuyo caso ya se tienen en cuenta también la secuenciación de las regiones intergénicas y que con este tipo de estrategias se puede identificar otro tipo de alteraciones también muy importantes. El problema de todo esto es que, y ya solamente centrándonos en el exoma, es decir, en el 1% de nuestro genoma, que es muy poco, la tasa de éxito para identificar un gen causal está estimada en un 25%. Es decir, que incluso haciéndolo todo, la probabilidad de encontrar un nuevo gen no es nada fácil. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia directa de todo esto? Pues que hay familias que son obvias, que tienen una sospecha clara de cáncer hereditario, pero que siguen sin diagnosticar genéticamente, por lo que os voy a contar a continuación. Precisamente como esto es una realidad, en 2020 surge un nuevo proyecto que está financiado por el Instituto de Salud Carlos III y está coordinado por el CIBER, que es una red virtual de investigación que está en todo el país. Bueno, realmente se enfoca en medicina de precisión y que tiene 3 columnas, de las cuales solamente os voy a contar una. Pero bueno, esta iniciativa, que como digo, tiene 3 columnas, es Impact Cohorte, que es un estudio poblacional, Impact Data, que es un estudio de estandarización de datos para que hay un montón de equipos de investigación en España y en el mundo que están generando datos muy importantes y lo que se necesita es que se pueda hablar entre ellos. O sea, que lo que ya han hecho otros no necesites hacerlo tú, sino que la estandarización de datos en este caso es muy interesante para poder aprovechar lo que ya hay. Impact Genómica, que es de lo que vamos a hablar hoy, en el que además pues, está centrado en enfermedades raras, en cáncer primario de origen desconocido y en cáncer hereditario, que es de lo que va esta charla. El objetivo global de Impact Genómica, que ya está terminando, pero luego os explicaré cuál es la continuación, es identificar la causa genética en familias con sospecha de cáncer hereditario que aún no están resueltas. Y las familias con las que trabajamos son las que proceden del Sistema Nacional de Salud. ¿Cuáles son los subobjetivos de esto tan grande? Pues es, primero, identificar nuevos genes de predisposición
por secuenciación, es decir, la estrategia que tenemos ahora es secuenciar genoma entero. En consecuencia, desarrollar protocolos de seguimiento que sean más precisos para detección temprana de tumores y, por supuesto, personalizar el tratamiento de acuerdo a la información genética de cada individuo. Esto, evidentemente, sobre el papel se lee muy deprisa y lo que va a ocurrir es que vamos a tardar mucho tiempo en que esto se consiga, pero estos son los objetivos que tiene el proyecto. Es importante contaros 3 cosas básicas para que se entienda con qué tipo de familias estamos trabajando. Esto es una realidad, el Whole Exome Sequencing, imaginaros ya en Whole Genome Sequencing, que volver a recordar que la tasa de éxito es baja. Y esto es porque aproximadamente cada uno de nuestros exomas, solo exomas, tiene en torno a 90.000 variantes. Es decir, cambios puntuales o pequeñas, o sea, muchas variantes. Entonces, para trabajar en este tipo de proyectos necesitamos aplicar, lo primero, el sentido común. Y el sentido común es aprender a seleccionar cuáles son los individuos adecuados. Claro, os voy a empezar a enseñar ejemplos, bueno, uno nada más, que es como muy obvio. Aquí tenemos una familia, nos da igual cuál sea el tumor que hayan desarrollado y por probabilidad, lo lógico es seleccionar individuos que estén lo más separados entre sí posible. ¿Por qué? Pues porque si tú secuencias este padre y este hijo, van a compartir el 50% de las variantes y son muchas las que encuentras en un exoma. En cambio, si secuencias este individuo y este otro, van a compartir solo el 25%. De tal manera que, por ejemplo, imaginaros la información que nos puede dar estos dos primos, que lógicamente, o sea, simplemente sentido común, porque necesitamos filtrar de alguna manera las variantes que encontramos en un individuo. Ojo, porque habrá familias con tumores que sean tumores raros, pero habrá familias que tengan un tumor que sea ya muy prevalente en población. Por ejemplo, el cáncer de mama, desgraciadamente, es muy frecuente entre las mujeres. Puede ser que, bueno, imaginaros que estamos hablando de cáncer de mama y para no complicar las cosas y liarme en otro tipo de explicación, imaginaros que esto son todo chicas, o sea, que son todo redondeles, ¿no? Círculos. Imaginaros que esta persona ha desarrollado un cáncer de mama por casualidad, porque le toca por población, porque le ha tocado la China. Pero tú estás eligiendo esta persona para ayudarte a encontrar una variante común entre todos ellos que te expliquen la enfermedad de esa familia, que consigas diagnosticar esa familia. Eso es lo que se llamaría fenocopia y tienes que tenerlo en cuenta a la hora de hacer estos análisis. Si es un tumor más raro, pues es menos probable que haya una fenocopia en la familia, simplemente porque por probabilidad es más raro que un individuo tenga ese tumor al margen de una probable mutación que esté heredándose en esta familia. Vale, pues os he puesto el ejemplo más fácil y no os voy a poner ejemplos más difíciles, pero aquí tenemos que tener en cuenta otra cosa, que es la importancia de los datos clínicos. Este proyecto no se puede hacer si no hay una implicación muy estrecha y que utilizan mucho tiempo y que revisan muchas cosas los médicos que nos mandan las familias. Porque os voy a enseñar la misma familia que os enseñaba al principio, en donde, bueno, esta era la información que habíamos identificado, o sea, que teníamos inicialmente,
Y nosotros sabíamos que esta familia parecía o que estaba asociada a una región concreta del cromosoma 17, da igual, o sea, una región concreta. Y bueno, pues siguiendo lo que os acabo de enseñar, es decir, elegir personas que estén alejadas entre sí y que para aumentar la informatividad de la familia, pues hicimos exoma de estos 3 individuos. Pero hubo una revisión de datos clínicos y lo que parecía que eran afectos, pues empezamos a tenerlo en entredicho por una serie de cosas que da igual, o sea, el resumen es que lo que pensábamos que eran afectos ahora ya no lo eran y por lo tanto todo esto cambiaba bastante el panorama. Y acordaros que los familiares que estaban inicialmente etiquetados como afectos, pues deberían estar ahora etiquetados como un estatus incierto. Esto, a la hora de trabajar en un laboratorio, pues imaginaros qué desastre, porque la única persona de la que teníamos el exoma de un individuo afecto con seguridad era uno. Si nosotros estamos intentando encontrar algo en común entre esta persona y esta persona, pues probablemente no lo encontremos, porque ya han dejado de ser afectos y ahora, pues realmente no lo son. Es decir, la familia tan informativa que teníamos al principio, pues ha dejado de serla. Vale, entonces, con esto que os acabo de contar, así arranca el Impact Genómica en 2020. El Impact Genómica lo que nos ha permitido es generar una estructura a lo largo de todo el país, donde estamos trabajando más de 80 personas en distintas comisiones, en todos los hospitales, etc. Entonces, ¿cómo funciona? Pues el médico en cualquier hospital identifica un paciente que reúne unas características que dices, esta persona tiene algo, se le ha hecho todo lo que se nos ha ocurrido desde lo que nuestra seguridad social nos ofrece, pero sigue sin diagnosticar, ¿vale? Entonces, esta persona, o sea, el médico responsable, mete los datos en una plataforma. El coordinador de cada una de las comunidades de nuestro país echa un vistazo y dices, pues efectivamente esto cumple los criterios. Hay una reunión mensual o cada 15 días con el comité de acceso, que ahora tanto el comité de acceso como el comité de expertos lo hacen en una sola reunión, porque si no era básicamente imposible, no podíamos estar reuniéndonos todo el rato. Y entonces lo que se tiene en cuenta en esta reunión online es qué información clínica tenemos de esa familia, si falta algún dato que hay que recabar. Por ejemplo, recabar todos los informes de todos los tumores, estar seguros de que si una persona dice que tiene un cáncer de endometrio, es un cáncer de endometrio, etcétera. Y también se tiene en cuenta, porque aquí hay personas que son expertos en cada una de las patologías con las que nos podemos enfrentar, también se identifica qué tumor es con el que hay que trabajar y cuáles son los pacientes que no han fallecido, que serían los más informativos. Es decir, en esas reuniones lo que se decide es cómo se estudia la familia. Se envía tanto la sangre como los tumores de la familia a unos centros de referencia de secuenciación donde tenemos los datos del genoma, los datos del exoma y luego os contaré otra cosilla. Y esto pues pasa a un grupo de interpretadores de variantes, que ahora os contaré un poco más de esto. Se filtran las variantes, se vuelve a un comité de interpretación en el que ya de nuevo tanto el comité de interpretación como el de expertos ahora ya están juntos porque es una información complementaria y esto lo que consigue es hacer un informe de resultados lo más pormenorizado posible que vuelve al médico responsable, al cual también se le invita a estas comisiones para que entienda por qué se está llegando a un
informe concreto y qué es lo que queremos decir en ese informe, y entonces el médico responsable informa al paciente y a la familia con los resultados que sean. Vale, pero el problema es que ya lo teníamos claro, porque la gente que trabaja en esto lleva trabajando en esto toda la vida, y es que la mayor parte de las variantes que van a salir de estos estudios van a ser variantes de significado incierto. ¿Y esto qué significa? Pues una variante de significado incierto es aquella para la que la asociación con la enfermedad no está demostrada. Es decir, pueden ser variantes muy raras, que pueden ser polimorfismos, pero lo tienes que demostrar. O pueden ser patogénicas, pero lo tienes que demostrar. Con una variante de significado incierto, lo que no puedes hacer es lo que se pretende, que es decir, vale, familia A, hemos encontrado tu gen, hemos encontrado el gen causal que te está haciendo desarrollar esta enfermedad, y entonces te puedo ofrecer un estudio presintomático, es decir, ofrecerle el estudio genético a aquellos familiares que no han desarrollado todavía la enfermedad. Es decir, ¿qué es lo que se pretende? Se pretende que, siendo sanos, sepas si eres portador o no de una mutación que te hace susceptible de desarrollar un tumor. ¿Para qué? Nosotros no te lo podemos evitar, pero por lo menos te ponemos sobre la pista para hacer un seguimiento clínico estrecho y que si se va a desarrollar el tumor en ti, que lo descubras cuanto antes mejor. Es decir, creo que es bastante útil. Vale, entonces, ¿las variantes de significado incierto son muy frecuentes? Muchísimo. Es decir, en una de las revisiones que me leí para esto, al menos un 20% de los test genéticos identifican al menos un abus. Y a mí esto me parece pequeño, me parece corto, porque esto básicamente se hace para paneles, es decir, con un número limitado de genes. Entonces, eso efectivamente es así cuando hay un panel de genes, pero cuando analizas todo el genoma, venga, hombre, cuando analizas todo el genoma tienes variantes de significado incierto por doquier. Cuantos más genes analizas, más variantes de significado incierto encuentras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues aparte de cosas obvias como es un control de calidad de la secuencia que te dan, pues yo qué sé, si la secuencia pues puede ser un artefacto o si este tipo de cosas, o sea, cosas técnicas que no van a ningún lado, pues luego si te crees la variante y la variante existe, pues hay una serie de pasos que son obligatorios a la hora de clasificar una variante. Lo primero, pues hombre, igual, otra vez viene el sentido común, porque en esto es nuestra fundamental herramienta de trabajo, que es la frecuencia en población control, en nuestra población. Entonces, esto es un sota, caballo y rey, y tendríamos que una variante puede ser o patogénica y que tengas evidencias muy fuertes para clasificarla como patogénica, hasta toda la gradación, hasta tener variantes benignas y que tengas evidencias muy fuertes para considerar que esa variante no hace nada. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, si tiene una frecuencia alélica, es decir, si está presente en población en un porcentaje muy alto de individuos de población, pues oye, no tiene ninguna pinta. O si, por ejemplo, imaginaros que estáis trabajando con una enfermedad, con un síndrome tumoral que es muy poco prevalente en población. O sea, que encuentras, pues eso, tumores raros que son muy, muy poco prevalentes. No tendría sentido que la variante que estás encontrando, si estuviera en población en una frecuencia, yo qué sé, un 2, un 3%, no tiene ningún sentido, puesto que tú sabes que tu tumor es muy raro. Con lo cual es sentido común otra vez. Y a este otro lado de la gráfica, pues todo lo contrario. Es decir, que veas que hay evidencias que te apoyan simplemente por población, o sea, por frecuencia, que puede tener un carácter patogénico. Hay además
que meterte, cada uno sabe de su enfermedad. Pues hay bases de datos específicas de gen o de enfermedad en donde ya puedes encontrar mucha información sobre genes en concreto o sobre genes en general. Y esto es algo que hacemos a diario cuando encontramos una variante. Y, por supuesto, no olvidar de lo que ya hay en la literatura, que es muchas veces te vas a bases de datos que son un poco más generalistas, que te dan un poco de información, pero en el fondo a lo que te llevan es a que te tienes que empollar X artículos en donde encuentras la información que estás buscando. Lo siguiente de las bases de datos son las herramientas bioinformáticas. Las herramientas bioinformáticas son maravillosas, pero no hacen otra cosa más que predecir el efecto de un cambio. ¿Cómo lo hacen? Pues hay muchos algoritmos pues, que tienen en cuenta también, que también es un poco lógico, ¿no? Pues si un nucleótido, un punto en concreto de información de nuestro genoma está conservado desde la mosca de la fruta, bueno, y sigue siendo esa misma información en el mismo sitio en el hombre, pues hombre, tiene bastante pinta de que ese residuo o ese sitio está conservado filogenéticamente por algo. Con lo cual, este tipo de cosas, este tipo de algoritmos, lo que hacen es precisamente eso, tener en cuenta pues una serie de conservación, pues si lo que está dando lugar es a un residuo que sea ácido o básico, en fin, una serie de cosas que se tienen en cuenta para predecir cuál, según los distintos algoritmos, puede tener más pinta de ser patogénico o benigno. Y algoritmos de predicción in silico hay mogollón. Bueno, cuantos más uses, mejor. Y una vez que has hecho la predicción, pues ahora viene la vida real, que es el laboratorio, la pipeta, un laboratorio normal en el que tienes que hacer ensayos funcionales para demostrar lo que las predicciones bioinformáticas te están dando. Vale, y entonces, ¿esto es fácil? Pues no es nada fácil. Y simplemente os voy a poner, porque claro, lo que uno pretende es, después de partirte la cabeza para hacer un diseño de experimentos concretos para una variante concreta, lo ideal, lo que uno persigue es no estar con medias tintas. Decir, al final de la experimentación, decir, oye, pues ya está, los datos que tengo en el laboratorio me dicen que es benigna. Pues ya está, ya te has olvidado de esa variante. O, al revés, un estudio funcional que te permita decir, no, tiene un efecto deleterio seguro. Y entonces ya he sido capaz de encontrar cuál es la mutación que está diagnosticando a esta familia en particular. Y os voy a poner un ejemplo para que os deis cuenta de la complicación que puede tener esto. Nosotros en el año 2015 identificamos un nuevo gen relacionado con una enfermedad, da igual, con un tipo de tumor, y lo identificamos en unas familias que estaban muy seleccionadas. Es decir, las familias que habéis visto al principio en las diapositivas, que hay muchos individuos, pues esas familias. Vale. Pero como es un tumor muy poco frecuente, pues necesitábamos saber si era una cosa casi anecdótica o saber realmente cuántos individuos estaban explicados por mutaciones en ese gen. Con lo cual, al ser un tumor raro, necesitamos, lo que se hizo fue proponer un estudio europeo en el que una serie de laboratorios que tenían pacientes con ese tumor que seguían sin explicar genéticamente, contribuyeron con las sangres, o sea, con el DNA de la sangre de esos individuos. Y se consiguió más de 750 individuos. ¿Muy bien? ¿Cuál era el objetivo? Pues el objetivo era, primero, saber cuál era la frecuencia de mutaciones en este gen que explicaran a estos pacientes, y el segundo objetivo era identificar las características clínicas que
significaba tener mutaciones en este gen. De esto no os voy a hablar porque hoy no va de esto el asunto. Os voy a hablar de lo primero. Vale, pues hicimos toda la secuenciación, bla, 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 y encontramos estas variantes, de las cuales solamente me voy a fijar en estas 5 variantes. Es decir, a priori, a ver, no es que fuera una locura. Habíamos encontrado variantes, pero pocas, porque en el fondo la probabilidad de que ese tumor se explique por mutaciones en este gen no es muy grande. Pero bueno, las familias que tienen mutaciones en este gen dirán, oye, qué bien que estés trabajando conmigo, porque soy una enfermedad rara y alguien está ocupándose de nuestra familia, ¿no? Entonces, me quedo con estas 5 y veáis, esto fue en 2015 cuando lo dijimos, cuando lo propusimos, y nos encontramos con estas 5 variantes que os estoy diciendo, que da un poco igual esto. Lo que quiero que os fijéis es que empezamos a aplicar herramientas bioinformáticas, todas estas que os he dicho, pues todas las que pudimos las pusimos en marcha. Muchas. Y entonces, ¿con cuáles te quedas? Pues para hacer ensayos funcionales tienes que estar bastante seguro de que la empresa que te vas a meter merece la pena, porque es mucho tiempo. Y entonces, esto es de cajón. Pues veis que aquí había 10 herramientas bioinformáticas que predecían el cambio como que estaba causando enfermedad. Aquí 7 como que causan enfermedad, 2 que ni fu ni fa y una benigna. Y esta 9 que causan enfermedad y una benigna. Es decir, es muy raro que todas las herramientas bioinformáticas digan lo mismo. Y entonces aquí de nuevo tienes que entrar otra vez el sentido común, que es, me voy a quedar con aquellas que más pinta tienen de ser malas. Vale, entonces, ¿qué hicimos? Pues empezamos a diseñar ensayos funcionales. Este gen, la proteína, está en un sitio en particular de la célula, no está en cualquier lado. Con lo cual lo que hicimos es, en el laboratorio, da lo mismo, nosotros lo que hacemos es introducir la mutación que queremos estudiar y lo que mirábamos era si la localización de la proteína era o no era la que tenía que ser. Y, por supuesto, cada uno de los ensayos funcionales tienes que o bien ser experto en el asunto o bien invitar a otro grupo experto en lo que vayas a hacer para estar seguros de que lo estás haciendo bien. Vale, pues esta primera colaboración, agua. Nada, ninguna de las mutaciones que estábamos analizando, ni la localización de la proteína no se veía afectada. Otra colaboración, en el que lo que hacíamos era mirar la actividad enzimática de la proteína resultante. Esta proteína que ya tiene una mutación que no es la wild type, no es la proteína normal. Bueno, entonces aquí, por lo menos, encontrábamos que una de las mutaciones, efectivamente, con respecto al wild type, a una proteína normal, pues la actividad se veía muy afectada. Con lo cual decíamos, bueno, pues ya está, por lo menos esta variante, que no estaba descrita, esta variante es patogénica. Bueno, ya otra. Me salto otro, que bueno, es más o menos, no es de la actividad enzimática, es otra cosa, pero bueno, da lo mismo, para contaros una que fue un dolor de cabeza. Este ensayo fue un dolor de cabeza. Entonces, aquí nos ayudó el programa de biología estructural del CENIO, que tenían la capacidad de hacer una simulación molecular de lo que pasaría si ponías en lugar de un residuo, un aminoácido, que ponías otro. No sé si lo veis, pero el wild type, o sea, el residuo que debería ser, lo que debería aparecer en una proteína normal, está en rosa, o bueno, creo que es rosa, y nosotros estábamos preguntando por esta, que era la que habíamos visto en un paciente. Y veis que el anillo, en lugar de estar aquí, está arriba. Entonces, esto
que además cada semana se movía un cento no sé qué, o sea, era una cosa espantosa desde el punto de vista computacional, fue tremendo. Los de biología estructural nos decían que el que tuviera ese anillo en esa posición sí que podía afectar a la función de la proteína. Esto se tardó meses en llegar a este dibujito. Y los revisores de la revista solamente nos dejaron clasificarla como probablemente patogénica. Es decir, ni siquiera habíamos conseguido decir que esa mutación era patogénica seguro. Con lo cual, de las cinco variantes que os he enseñado al principio, una afectaba la actividad enzimática, otra afectaba la afinidad por el ligando y otra aparentemente afectaba también algo, aunque no lo teníamos claro. Para eso utilizamos 3 años de investigación. 3. Y esto se publicó en el 18, cuando esto se había ofrecido a Europa en el 15. Es decir, entendéis la complejidad que puede llegar eso, porque cada variante es un mundo y mientras que, por ejemplo, el ensayo enzimático solamente nos había permitido identificar una causa, o sea, un efecto, clasificar la variante como patogénica para una de las variantes, en otro ensayo funcional fuimos capaces de identificar otra, que me parece que era esta, la 160, y esta, bueno, pues como probablemente patogénica, y esta se quedó sin saber si sí o si no. Es decir, esto no se puede, esto es fundamental hacerlo, pero hay que tener en cuenta la complejidad que tiene. Vale, pues una vez que has hecho todo esto, has metido ensayos funcionales, etcétera, etcétera, se hace un informe de resultados y esto va al Consejo Genético de la familia, porque ya si es una variante de significado incierto, no haces nada con ella. Si es un benigna, pues nada, que no tiene nada, no le has encontrado nada tampoco. Y si es probablemente patogénica o patogénica, es cuando se puede trabajar con los individuos de la familia. Entonces, ¿qué sabemos que aporta datos adicionales de interés que pueden ayudar a interpretar variantes e identificar nuevos genes? Son los datos que vienen del tumor. Y entonces, para eso, no sé si estáis familiarizados o no, pero hay un montón de plataformas ómicas que lo que te hacen es dar una información que puede ser complementaria entre ellos. Entonces, en cáncer hereditario es bastante frecuente que si un tumor está asociado con un gen en particular, el perfil de expresión de todo su genoma tenga unas características concretas. También pasa que lo mismo que la metilación, por ejemplo, que es igual otra pieza de información que podemos sacar del tumor, pues puede ocurrir lo mismo, que puedes tener mutaciones en un gen en particular o en un grupo de genes en particular, te puede llevar a que todo el genoma esté hipermetilado o hipometilado, en fin, que hay una serie de perfiles que puedes reconocer. Y lo que puedes hacer es integrar los datos de varias ómicas que tengas disponibles de esos tumores. De tal manera que una posibilidad es seleccionar aquellos pacientes que tengan marcadores moleculares de las plataformas ómicas similares. Es decir, tú lo que haces es coger, tengo un montón de pacientes con cáncer renal, bueno, lo que sea, y ahora me cojo aquellos que sus tumores se parezcan y los secuencio juntos. Esos pacientes, los demás no los utilizo. Eso puede ser una de las estrategias que se utilizan. Secuencias el exoma o el genoma, dependiendo de cómo sea el diseño de tu estudio. Se hace un filtrado de todas las variantes que se encuentren, pues
teniendo en cuenta, pues también aquí hay que tener en cuenta muchas cosas. Tienes que tener en cuenta el modelo de herencia que muestre tu familia, la función biológica de los genes que estás viendo que están mutados. Es decir, esto es una estrategia que funciona. De tal manera que, volviendo a nuestro proyecto nacional, en donde ya tenemos toda la infraestructura a lo largo del país montada, pues tenemos lo que os he contado, un caso que no está resuelto, los accesos a los comités, bla, bla, bla. Y la continuación de impagenómica se llama BUSCAN, de variantes de significado incierto. Es como un escaneo de variantes de significado incierto. Entonces, ¿qué es lo que el proyecto en el que estamos ahora metidos aporta? De nuestro impagenómica inicial, lo que os he contado y por qué este proyecto existe, pues lo que tenemos es, bueno, esto ha cambiado un poco porque ahora lo que tenemos es, no, sí, está bien, un whole genome sequencing, o sea, todo el genoma tanto del probandus como de los familiares, que tenemos que tener un mínimo de 3 familiares afectos, y también tendremos genoma de estos casos, más el DNA del tumor del probando, o sea, de la persona, del caso índice de la familia, del que has escogido como el caso por donde empiezas a sospechar que hay una familia en un cáncer hereditario, y tienes tanto el transcriptoma, es decir, los perfiles de expresión de ese gen, como el metiloma, que os lo acabo de contar en la diapositiva anterior. Vale, entonces, con todo esto, ¿qué se hace? Con todo esto hay grupos de bioinformática y de inteligencia artificial que lo que hacen es poner en marcha todo lo que os acabo de contar de herramientas bioinformáticas. A lo bestia, meten herramientas bioinformáticas de todo tipo y condición. ¿Para qué? Pues porque, como ya os he dicho, vamos a encontrar muchas variantes de significado incierto. Esto es lo que se espera, pero no podemos trabajar con ensayos funcionales en todas ellas. Necesitamos una priorización de variantes. De tal manera que una parte del CENIO y Navarra, bueno, da igual, grupos que están trabajando en esto, lo que hacen es hacer una priorización de variantes genéticas candidatas a estudio funcional. Una vez que se tiene esa priorización hecha, hay un montón de laboratorios en el país que estamos implicados en diseñar ensayos funcionales que sean adecuados para la variante que queremos saber si es patogénica o no. Con estas, es decir, hasta aquí son predicciones, hasta aquí es lo que seamos capaces de hacer. No sé. ¿Y qué es lo que ocurre? Que toda la información del laboratorio vuelve otra vez a alimentar a las herramientas de inteligencia artificial. Es decir, lo que le estamos diciendo es, ¿tu herramienta de inteligencia artificial está siendo buena o no? Es decir, se corrige con los datos reales obtenidos en laboratorio. Y la idea final, que ya veremos, es poder tener herramientas de inteligencia artificial que no necesiten o necesiten menos de ensayos funcionales y que puedan utilizarse en el Sistema Nacional de Salud, precisamente para que sea una herramienta de decisión, pero sin necesidad de que haya laboratorios detrás que estén haciendo los ensayos funcionales que os he contado, que no es nada fácil hacer en cada caso. Y básicamente es esto. Y tenía ahora preparado, pero no sé si lo dejo para la discusión, tenía una serie de diapositivas de casos prácticos, médicos, cómo se puede acceder, las familias cómo pueden acceder, qué criterios, etcétera. Pero bueno, básicamente este es el proyecto que hay ahora en marcha y que estará funcionando, entendemos que hasta 2026. Un ejemplo solamente de esas. Un ejemplo, bueno, para daros cuenta que en este proyecto hay dinero para 300
320 familias en todo el país. Con lo cual, desgraciadamente, hay que ser súper estrictos. No solamente para que tengamos probabilidad de éxito, sino porque no hay más dinero. Entonces, los grupos de expertos, cada uno en su historia, han elegido unos criterios que tienes que cumplir simplemente para entrar en este programa. Lo que fundamentalmente hemos aprendido en la primera parte del proyecto, en el INPA Genómica, que ahora estamos en Buscan, es que los casos únicos no vamos a seguir usando, o sea, no lo vamos a hacer porque es imposible. Solamente los casos únicos entran si tienen un paciente que tenga múltiples tumores, en cuyo caso ya la edad no es importante. Pero un caso único que sea joven, si no hay historia familiar, es una locura. Con lo cual nos metemos en esta parte de la tabla que son agregación y que ya aquellos que estemos trabajando en cáncer familiar ves que son criterios bastante estrictos. Porque si solamente, fíjate que son el caso índice por donde empiezas a tirar de la manta, más 2 familiares. Y fíjate que aquí también tienes que sumar la edad. Esto para cáncer de mama y ovario. En gastrointestinal, pues algo parecido. En neuroendocrino, como es un poco más raro, pues si ya tienes 2 familiares que tienen un cáncer neuroendocrino, pues bueno, no es lo ideal, pero bueno, entran. En fin, que hay una serie de criterios que hay que cumplir para que la familia entre. Y luego una cosa que nos hemos dado cuenta de que es tremendamente limitante, pero es que es lo real, es el material biológico que necesitamos. Entonces, al principio, claro, tú por poner encima de un papel, pones lo que te dé la gana, pero o sea, la realidad es que no existen tumores congelados, porque sí existen tumores congelados, pero la realidad es que la mayor parte del material disponible es material parafinado. El material parafinado per se pues degrada mucho el material biológico con el que luego nosotros trabajamos, que es DNA y RNA. Con lo cual, el llegar a esto ha sido, o sea, esto lleva detrás un trabajo que no os hacéis idea de la cantidad de laboratorios que han estado metidos en la estandarización de extracción y para llegar a todo esto. Entonces, de sangre, pues es muy fácil porque, en fin, sacar esta cantidad de DNA no es nada difícil, pero cuando trabajamos con el tumor, la cosa ya se complica. Entonces, necesitamos que haya patólogos que estén seleccionando la zona del tumor y que no nos estén metiendo mucha célula, o sea, mucha zona que es tejido control o sea, tejido normal entre comillas, porque si tú piensas que hay un paciente que tiene una mutación germinal, que lo tienen todas las células del cuerpo, bueno, pues el tejido control, lo que está justo alrededor del tumor, pues yo qué sé lo que va a tener, pero necesitamos que el patólogo seleccione la zona del tumor. Y estamos trabajando hasta con parafinas posteriores a 1995. Lo de antes es imposible, porque estás haciendo exoma y estás haciendo transcriptoma y metiloma, es imposible. Y luego se ha llegado a establecer los métodos de fijación de estos tumores y los métodos que si algún tumor se ha hecho de esta manera, pues se excluyen porque no funcionan. Porque daros cuenta de que es súper importante tener no solamente, o sea, recordad esas diapositivas, no solamente las sangres de individuos muy, muy críticos dentro de la familia, sino los tumores que nos ayudan a interpretar las variantes que luego encontramos en la sangre. Es decir, que imaginaros, a ver, aquí ya estoy metiéndome en cosas de genética, pero bueno, espero ser capaces de explicarlo. Los genes de estos de susceptibilidad al cáncer y tal, muchos de ellos se llaman supresores de tumores. ¿Esto qué significa? Pues que
que lo que hacen es que cuando pierden la función, por simplificarlo de una manera extrema, cuando no están, pues no controlan. Es como el portero de una discoteca. Pues entonces se ponen en la puerta, oye, y ahí no entran ni yo qué sé, pues no entran. Pero si no hay portero, la puerta queda abierta y entras a lo bestia, a tropel. Pues esto sería un supresor de tumores. Alguien que, si está, consigue que algo no ocurra. Y si no está, pues acabó. Entonces, ¿y esto por qué lo contaba? ¿Por qué contaba esto? Entonces, una de las cosas que utilizamos en el transcriptoma del tumor es, imaginaros que nosotros tenemos una mutación en sangre en un gen que puede ser uno de estos porteros de discoteca, un supresor de tumores. Y lo que buscamos es el portero de la discoteca, pues imaginaros, una puerta bien custodiada necesita 2 señores. Y entonces tenemos una mutación en uno de esos genes y entonces un señor desaparece. Pero bueno, está el otro, que podrá conseguir que, bueno, pues que entre un poquito menos gente, pero bueno, todavía hay alguien. Pero en el tumor, el segundo señor tampoco está. Entonces, este tipo de cosas son las que buscamos en el tumor, una vez que ya hemos identificado algo en sangre. Y entonces interpretamos lo que estamos encontrando con lo que encontramos en el tumor. Y luego cosas que ya sería un poco más difícil de explicar, que son si se activan rutas o no se activan rutas o tal, y esto no hace falta. Pero bueno, con este ejemplo, más o menos lo que os digo es que lo que encontramos en el tumor nos ayuda a interpretar lo que estamos encontrando en sangre. Porque, insisto, o sea, de lo que se trata es de hacer el menor número de ensayos funcionales posible o, si los hacemos, hacerlos con los genes candidatos más obvios. Y no sé, y ya está. Esto es toda la gente que los coordinadores a los que se les puede contactar en todas las regiones y ya está. Y es una pena que me hayan venido médicos porque esto es Pues muchas gracias, Mercedes. Lo has explicado muy bien y de una forma muy ágil y muy entretenida. Seguro que hay preguntas por ahí, pero para ir calentando la cosa, solamente decirte que me sorprende que un proyecto de estas condiciones y características solamente permita el estudio de 300 de estas familias, porque no sé si habréis hecho cálculos aproximados de cuántas familias todavía sin explicación pueden existir. A ver, yo te lo cuento. O sea, uno, quien se ha llevado el dinero son las enfermedades raras. En enfermedades raras ya se han secuenciado 1.200 personas. Lo que pasa es que la estrategia es distinta, porque ahí va por tríos, normalmente las enfermedades, o sea, normalmente estamos hablando de niños entonces lo que se busca es padre, madre, hijo y qué es lo que tiene. Y una enorme cantidad de dinero se lo ha llevado a enfermedades raras. Para mi sorpresa, las otras 2 patas, la de cáncer de origen desconocido, que es un proyecto muy interesante porque lo que pretenden, como tú puedes imaginar, es identificar dianas terapéuticas para tumores que no se sepa cuál es el origen y no sabes qué tipo de tratamiento puedes dar, pues ha tenido no sé la razón, pero ha tenido una acogida bastante calurosa en Cataluña, mientras que el resto del país no sé qué ha pasado, pero no están poniendo casos. Y en todas las comunidades se identifican cánceres o sea, eso es seguro. Con lo cual, para hacer uso del dinero que inicialmente se puso en esta parte del proyecto, pues se han escogido casos de archivo. Bueno, también un poco para entrenar el sistema, porque una de las cosas que no os he contado, pero bueno,
Los cánceres de origen desconocido tienes que tener el resultado en 3 semanas. O sea, es una barbaridad. Y los cánceres hereditarios hay que tener los resultados en 4 meses, que es otra barbaridad. O sea, es un horror. Entonces, nosotros nos hemos llevado una cantidad, pues la más pequeña, y ha dado dinero para esto. Es decir, con independencia de si hay mucho o hay poco. O sea, cuestión económica exclusivamente. Muy bien. Sí. No entendí muy bien cuando se detecta una variante que le contéis que es patogénica. Lo que se va luego es a los familiares a ver si tiene esa variante. Eso es. O sea, tú lo que haces ya es un estudio, una vez que demuestras que es patogénica, haces un estudio exclusivamente de la variante que se ha encontrado. No necesitas hacerlo todo. De toda la familia. Claro, claro. O sea, tú imagínate que hay unos padres con 7 hijos y encuentras pues una mutación en una madre, un padre, da igual, y sabes que es patogénica, pues se lo haces a esos 7 hijos, eso es seguro. Y luego tendrías que ir tirando hacia arriba. Es decir, pues imagínate que es el padre el portador, bueno, pues ya haces a los hermanos de ese padre, a tus tíos paternos, y así vas haciendo. Es muy fácil, o sea, luego vas identificando a qué individuos podrían ser portadores de esa mutación y vas, si son portadores, pues ya trabajas con los hijos y así. Y creo que es una actividad súper útil en nuestra sociedad. Y se va solo a ese gen. Sí, se va solo a ese gen. Si estás seguro de que es eso, sí. Y digamos, en ese caso, identificaste la variable y vas a hacer la investigación por la familia. Eso es lo que cuentas como una de las familias de las 300 que hablas. Y, o sea, ya comentaste que 300 familias es como, o sea, como que tienes que seleccionar bien los casos, pero, o sea, 300 es un número que consideras bajo. A ver, 300 que cumplan estos criterios tan estrictos, nos está costando trabajo encontrarlos. Es impresionante, porque desgraciadamente hay muchas familias que los familiares han fallecido. Y como una de las premisas es tener sangre de 3 familiares, y ya nos dejamos de si están alejados o no, porque es que si no, no podemos meter a familias, pues nos está costando trabajo. Luego, por otra parte, un problema de nuestra sociedad es que los médicos están muy ocupados. Y esto supone un esfuerzo tremendo, porque ya os he contado la parte más aburrida del proyecto, pero es uno de los problemas que hay, que son los consentimientos informados. Entonces, para meterse en este proyecto, el paciente no tiene ninguna duda a la hora de firmar un consentimiento que sea un consentimiento diagnóstico. Porque claro, ¿cómo no van a querer que le diagnostiquen? Es obvio. Pero el problema es que, ¿os acordáis de las primeras diapositivas de hablar de Impact Data? Pues tienen que firmar un consentimiento para compartir sus datos, por supuesto, de forma absolutamente anónima, y la gente ya se echa para atrás. Entonces, hay gente que directamente ellos deciden no participar en el proyecto, porque esto no, o sea, este tipo de proyectos que son de datos no se quedan en España, claro. Es algo que luego está con otro tipo de iniciativas europeas y ya, bueno, pues tus datos van a estar ahí completamente anónimos, pero van a estar ahí y la gente ya se echa hacia atrás. O sea que incluso familias que yo decía, hubo una familia que había 19 cánceres de tiroides y yo decía, por favor, pues no quisieron participar. Me quedé con las ganas. Nada, no quisieron participar. No sé, también es... claro, las personas que contactan con estas familias son sus médicos de referencia.
que eso también es importante desde el punto de vista psicológico, porque no tienes que estar otra vez en contacto con alguien que no te ha visto nunca. No sé, es una persona con la que habitualmente hablas. Pues a lo mejor eso pues no era el mejor momento porque no eran de Madrid, venían porque le había salido un cáncer de tiroides, entonces había que operarla otra vez. A lo mejor psicológicamente no fue el mejor momento, pero es que todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y ya te digo que los médicos, o sea, tienen que echar unas horas a esto porque tienes que explicar el proyecto a los pacientes, hacer que firmen los dos consentimientos, que puede ocurrir que sí o que no. Recoger toda la información clínica porque no te puedes hacer idea la de veces que decimos, venga, esta familia, claro, hay que seleccionarla. Y luego empiezas a conseguir información clínica que te desbarata la selección porque no es... El otro día había un cáncer de endometrio que al final era uno relacionado con papillomavirus, o sea, ¿entiendes? Entonces decías, no, esto no es, ¿sabes? Entonces, este tipo de cosas es que los datos clínicos son súper importantes para no estar haciendo el indio. ¿Quieres comentar algo? Bueno, yo era más por las familias cuando dicen de irse para atrás, que la alegaban en plan porque... No, que no quieren compartir sus datos. Claro, pero por alguna razón... Claro, yo no estoy delante y entonces, por eso te digo que supongo que el momento psicológico en el que te acercas a una familia es también muy importante. Ellos, cuando dijeron que no, estaban en una situación un poco vulnerable, porque ya le habían operado, habían operado a su hija y entonces ahora la operaban a ella. Estaba en un momento vulnerable. Por ejemplo, en Francia, y ya lo sabes tú, pues en relación al cáncer hereditario, pues te informan, te lo llevas a casa, lo piensas, te vuelven a citar para comentar contigo las dudas, es decir, más tiempo, más dedicación, algo más personalizado, no sé. Pero aquí los médicos tienen su consulta y luego esto. Que no es nada fácil, pues porque tienes que conseguir un tumor que le han operado en Toledo, pero tu familia ahora vive en Madrid, pero entonces tú tienes que pedir a Toledo que te manden el tumor. Es decir, es que logísticamente es muy complicado. Y estas familias sufren mucho y son muy vulnerables. Entonces, yo creo que habría que darle una vuelta al tema de cómo se informa a las familias. Pero ya, ¿qué haces? Es que los médicos hacen lo que pueden. Pero bueno. ¿Alguna más? ¿Una cuestión? ¿Se están utilizando los resultados ya para diseñar alguna terapia más dirigida? Claro, esta es la idea. O sea, por ejemplo, bueno, a ver, para nuevas terapias o para terapias que ya existen, o sea, eso, por ejemplo, el cáncer de origen desconocido. Es decir, eso sí, si tú no tienes ni idea de qué va ese tumor, pero encuentras una diana en la que ya sabes que hay un fármaco que funciona estupendamente, ya lo tienes. En el caso de este tipo de cosas, que ahí sí que, vamos, yo trabajo en un cáncer hereditario, pues puede ser que tú veas que el gen que acabas de identificar está metido en una ruta, en la mitad de una ruta para la cual ya hay un fármaco, que sé, los tumores con los que yo trabajo, pues está, bueno, a ver, yo lo digo, si no me explico, me lo dices. Pues son genes que están, por ejemplo, en la ruta de mTOR, que es una ruta para las que hay inhibidores concretos de esa ruta. Pues hombre, si yo he encontrado mutaciones en un gen que está por ahí en medio o que es clave para esa ruta, pues hombre, supongo que hasta que no haya luego un ensayo clínico no se puede decir. Pero, por ejemplo, en nuestros tumores, como son tan raros y no hay ensayos clínicos, sino que hay mini ensayos clínicos con 3 o 4 pacientes, pues muchas veces sí que se acepta, si la persona ya tiene metástasis, etcétera, etcétera, utilizar un tratamiento que ya se utiliza para otros tumores. Sí, claro. Identificas nuevas rutas, claro.
Bueno, de hecho, hay algunos tratamientos ya muy dirigidos a tumores concretos. El cáncer de mama hereditario con mutación en BRCA1 o BRCA2 tiene un tratamiento específico para ellos, que son Claro. los inhibidores PARP. Y persona con mutación en BRCA1 y BRCA2 va con ese tipo de tratamiento. Claro. Y entonces, hay varios ejemplos. Sí. O combinaciones que también pueden mejorar el... No sé. ¿Alguien la última pregunta? ¿Y hasta qué punto herramientas como, no sé si las conocéis, el oráculo de Delfos y todas estas que son bancos de datos de genes y tal, que están ahora en desarrollo, no sé? A ver, nosotros trabajamos con bancos de datos, claro que sí. O sea, hay un mogollón de información ahí fuera que puedes usar. Pues datos yo qué sé, para nuestros casos, por ejemplo, pues buscamos bancos de datos o bases de datos de cómo se expresa un gen en un tejido en particular. Es decir, no tienes que tener tejido normal tú en tu laboratorio con tu pipeta para mirar cómo se expresa ese gen, sino que eso ya está ahí. Es decir, que los dos equipos que están trabajando en esto, que son Bioinformática de CNIO y bueno, un grupo de inteligencia artificial de Navarra, básicamente lo que hacen es aprovecharse de todos los datos que hay ahí y compararlo o comparar lo nuestro con respecto a lo que hay ahí. Sí, vale. Muy bien, pues muchas gracias a todos por haber asistido, a Mercedes, por supuesto. Y como habéis visto, hay trabajo para Aburrir. 50 años, o sea que os coge perfectamente, por si os animáis alguno. Muy bien, ¿Tú crees? muchas gracias. ¿Te gusta? Era muy Si no os habéis, muy didáctica. disculpad, si no os habéis apuntado en la lista, es que ha habido problemas de la Muy gente que no es de didáctica, las sí, lo universidades Ay. de Bogotá y sobre Sí, Pero de momento, si no estabais apuntados, os habéis apuntado. Ya todavía que os apuntado, esta es la lista. Lo de los 300 casos me parece una cutrez total, porque ¿hacéis exoma o genoma? Genoma. Genoma de sangre. Y todo genoma solamente de la... no hacemos genoma. Pero porque sí, explica un poco. En la hoja que nos habéis pasado, que es el NIC.